a todos, soy Edith Yáñez y esto es I Learn English. Directamente desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, llevamos a ustedes esta iniciativa a través del Poder de Ser Mujer TV. Y lo hacemos desde Latinas in Construction y Hispanics in Construction. Usted puede buscar más informaciones acerca de estas iniciativas buscándonos en el internet, en el website latinasinconstruction.net y hispanicsinconstruction.net. Además, nos puede seguir en Facebook, en los grupos con los mismos nombres. En YouTube usted me encuentra bajo mi nombre, Edith Yáñez, y va a poder ver este y otros videos que hemos preparado en el idioma inglés, para que aprenda inglés en su propio tiempo y a su propio ritmo. En el capítulo de hoy de I Learn English vamos a seguir practicando con las palabras de pregunta. Hoy vamos a hablar de who, que significa quién. Los invito a ver este capítulo. Bueno, ya me encuentro en la plataforma de trabajo. Vamos a recordar un poquito lo de las preguntas en inglés. Sabemos que podemos hacer preguntas con el verbo to be, el verbo to do, el verbo to have. Ese tipo de preguntas son del tipo yes o no, es decir, se pueden responder con un sí o con un no. Pero cuando queremos hacer preguntas abiertas, entonces necesitamos los question words. Los question words son los que estamos viendo todos estos capítulos, ¿no? Por ejemplo, acá los tenemos: what, when, where, who, whom, whose, which, why, and how. Todos estos los estamos viendo semana a semana. Esta semana vamos a hablar de 3, que no son tan diferentes uno del otro, pero sí vamos a tener que poner un poquito de atención. Who, que significa quién, whom, que significa a quién, y whose, que significa de quién. Vamos a empezar entonces con who, que significa quién. Vamos a seguir. Ya sabemos que tenemos una fórmula, ¿no es cierto? Nuestra fórmula mágica es el question word, en este caso who, el verbo principal y el sujeto. O también pueden ser el question word, el verbo auxiliar, más el sujeto, más el verbo principal. Vamos a ver cómo se ve esto en una pregunta. En el caso de los question words, el verbo principal y el sujeto, una pregunta sería who are you? Who are you? ¿Quién eres tú? Who, question word, verbo principal are, sujeto you. En el segundo caso, cuando tenemos question words, más el verbo auxiliar, más el sujeto, más el verbo principal, tenemos el siguiente ejemplo. Who do you know in the school? El question word sería who, el verbo auxiliar es do, sujeto you, verbo principal no y el resto es complemento, in the school. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos también del tipo question words más el verbo principal, solo un verbo. En el caso de esta expresión, por ejemplo, cuando decimos who paid, ¿quién pagó? Who paid, ¿quién pagó? ¿No? Una cuenta. Vamos a ver entonces. Empezamos con los question words, el verbo principal y el sujeto. El primer caso que vimos. Who are you? Question word who, verbo principal are y sujeto you. Who are you? Who is she? Que significa ¿quién es ella? Who is she? ¿Quién es ella? Who is Julie? ¿Quién es Julie? Who is Julie? ¿Quién es Julie? Otra pregunta con who sería who is your husband? O who is your wife? Who is your husband? Who is your wife? ¿Quién es tu esposo? ¿O quién es tu esposa? Who are your parents? Who are your parents? Aquí estamos usando el verbo to be, pero lo conjugamos en plural porque estamos hablando de los padres. Parents significa padres y está en plural. Entonces decimos, who are your parents? ¿Quiénes son tus padres? Who is from Colombia? Who is from Colombia? Esta es una pregunta que podemos reemplazarla con cualquier otro país. Este es solamente un ejemplo. ¿Quién es de Colombia? ¿Quién es de Colombia? Who's this? Who is this? Esta expresión también la podemos encontrar como con una contracción, ¿no? Decimos whose. Who is this?
Normalmente usamos esta expresión para comunicarnos con alguien que no sabemos quién es. Por ejemplo, alguien nos llama por teléfono o nos envía un mensaje de texto y nosotros no sabemos quién es. Entonces decimos, who is this? Who is this? Y la persona responde, soy tal persona, ¿no? Otra expresión, who is in the list? Who is in the list? Que significa, ¿quién está en la lista? ¿Quién está en la lista? Puede ser la lista de clase, ¿no? O la lista del equipo de soccer, ¿no? Who is in the list? La lista de invitados también podría ser. ¿Quién está en la lista? Who is the best? Who is the best? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? También podemos encontrar estas palabras de preguntas acompañadas de dos verbos. Y esto es cuando se trata del presente continuo. Ya sabemos el verbo to be con el segundo verbo con la terminación ing. Decimos, who is coming? Who is coming? ¿Quién está viniendo? Who is calling? Who is calling? ¿Quién está llamando? Who is invited? Who is invited? ¿Quién está invitado? Entonces, cuando tenemos los question words más el verbo auxiliar, más el sujeto, más el verbo principal, como en este caso, who do you know in the school? Who es the question word, verbo auxiliar do, sujeto you, verbo principal no, y el resto es complemento. Otra pregunta con who y con los verbos auxiliares. Podemos decir, who does the laundry? Who does the laundry? ¿Quién está lavando? ¿Quién está haciendo el lavado? Otra pregunta, who does the maintenance? Who does the maintenance? ¿Quién hace la mantención? ¿Quién hace la mantención? Otra pregunta, who do you call in case of an emergency? Who do you call in case of an emergency? ¿A quién llamas en caso de una emergencia? ¿A quién llamas en caso de una emergencia? En este caso, son todas preguntas que van con el verbo auxiliar do. Entonces decimos, la question word vendría siendo who, el verbo auxiliar es does, y en este caso el sujeto es you, el verbo principal es call, el resto es complemento. ¿De acuerdo? Acá tenemos una que está en tiempo pasado. El verbo to do en pasado es did. Entonces decimos, who did you call last night? Who did you call last night? ¿A quién llamaste la noche anterior? ¿O a quién llamaste anoche? Who did you call last night? So, el verbo, la question word es who, el verbo auxiliar es did, el pasado de do, ¿no? You sería el sujeto y call sería el verbo principal. Last night es el complemento. Otra pregunta. Who do you think you are? Who do you think you are? Esto nosotros lo usamos cuando a veces estamos discutiendo con alguien. Me salí. Estamos discutiendo con alguna persona y entonces decimos, ¿quién tú te crees que eres? ¿No es cierto? ¿Quién tú te crees que eres? Who do you think you are? De nuevo, question word who, verbo auxiliar do, sujeto you, verbo principal think. El resto es complemento. Otra pregunta. Who did it? Who did it? ¿Quién lo hizo? Who did it? ¿Quién lo hizo? También está en pasado, ¿no? Did. So, who es el question word, did es el verbo principal, perdón, el verbo auxiliar, did y it vendría siendo el sujeto en esta pregunta. Vamos a ver este otro tipo de preguntas, que son question words, solamente va con el verbo principal, ¿no? Decimos who paid, ¿quién pagó? Who paid. Luego decimos who built the house, who built the house, podríamos haber dicho who built it, ¿no? Reemplazar the house por el pronombre, it. El verbo, la question word sería who, built es el verbo principal y el resto es complemento. Otra pregunta que podemos usar, who called, ¿quién llamó? Who called,
Y esta que es súper común, who cares? Who cares? Que significa a quién le importa. Who cares? ¿Ya? ¿Quién se preocupa por eso? ¿De acuerdo? Estas son preguntas bien comunes en el idioma inglés. So sería conveniente que usted se las aprenda. Vamos a seguir ahora con el question word whom. Whom significa a quién. ¿A quién? ¿De acuerdo? Whom es la persona que realiza la acción, ¿no? Cuando decimos who es la persona que realiza la acción. ¿Quién? ¿No es cierto? Whom es la persona que recibe la acción. O sea, el objeto, ¿no? No el sujeto, el objeto. Entonces sería a quién. Vamos a decir que esta expresión casi no se usa al hablar, solo se usa en preguntas formales y a veces se usa cuando es precedido por una preposición. Vamos a ver algunos ejemplos. Preguntas con whom. La fórmula es el question word más el verbo principal más el sujeto. Decimos, whom is she calling? Whom is she calling? Decimos acá, whom es el question word, el verbo principal es is, she vendría siendo el sujeto y luego tenemos el verbo, el complemento, ¿no? El verbo calling, que sería lo que ella está haciendo para completar la acción. Después tenemos el verbo, el question word, más el verbo auxiliar, más el sujeto, más el verbo principal. Decimos, whom do you see? Whom do you see? ¿A quién ves? ¿A quiénes ves tú? ¿No? ¿A quién ves tú? Muy bien. Ahora, cuando usamos con una preposición adelante, bueno, esta expresión se usa, whom, se puede usar con to. Decimos, to whom was the letter addressed? To whom was the letter addressed? Significa a quién fue la carta enviada, a quién fue la carta dirigida, ¿de acuerdo? Y a veces podemos decir también, by whom is the machine operated? By whom is the machine operated? Significa por quién está siendo operada la máquina, por quién está la máquina operada, quién está operando la máquina, ¿no? ¿Por quién? Entonces decimos by whom. A veces uno cuando escribe las cartas de manera bien formal, cuando no conocemos a la persona, empezamos la carta diciendo to whom it may concern. To whom it may concern. Significa a quién le pueda interesar o a quién le pueda concernir esta carta, ¿no es cierto? Entonces, es una expresión muy formal que va en las cartas. Vamos a ver ahora whose. Whose es otro question word que significa de quién. Esta es bien fácil. Whose is this? Whose is this? ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? Whose car is this? Whose car is this? Significa ¿de quién es este carro? Este auto. Whose equipment is this? Whose equipment is this? ¿De quién es este equipo? ¿De quién es este equipo? Whose dreams are this? Whose dreams are this? These, aquí en este caso, es en plural, ¿no es cierto? Porque hablamos de los sueños. Sueños es en plural, dreams. ¿De quién son estos sueños? Whose plans are this? Whose plans are this? ¿De quién son estos planes? Whose goals are this? Whose goals are this? ¿De quién son estas metas? Preguntas súper comunes. Whose fault is it? Whose fault is it? ¿De quién es la culpa? Whose fault is it? Whose responsibility is it? Whose responsibility is it? ¿De quién es la responsabilidad? ¿No? ¿De quién es esta responsabilidad? Y whose kids are those? Whose kids are those? ¿De quién son estos niños? Este fue el capítulo de esta semana. Espero que les sea de utilidad. Usted puede ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube. Usted lo tiene que buscar con mi nombre, Edith Yanes. Y ya que está ahí, por favor, suscríbase para que podamos seguir adelante con esta iniciativa y educar a todas las personas que lo necesiten en el idioma inglés. Suscribirse es totalmente gratis, así que no se preocupe por nada.
Los invito a que nos sigan la próxima semana con un nuevo capítulo de I Learn English por este mismo canal. Los veo entonces. Bye bye.